Si hablamos de inclusión, la palabra infiere incluir, ¿verdad? Para que tú puedas realmente rescatar el aprendizaje significativo como persona con este tipo de condición y Claro. que realmente sea enriquecedor para tus compañeros, que ellos aprenden de ti y tú aprender de ellos. Pues todos en algún momento dado minimizamos, ¿verdad?, a las personas dándole ese diminutivo Exacto. de que pobrecito, no, ¿cuál pobrecito? Y me ha tocado padres en los cuales están en este proceso de duelo. Y, por ejemplo, han sido alumnos y alumnas que los he recibido desde primer grado y hasta cuarto empiezan a aceptar su condición. Y yo lo que les he dicho, el diagnóstico no define a su hijo ni a su hija. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Gracias por acompañarnos. Yo soy Nati Cebrián y el día de hoy vamos a hablar de la inclusión educativa. Y tengo aquí a un invitado especial que nos está acompañando y que nos va a compartir todo sobre este tema y se los voy a presentar. Déjenme les platico un poquito de él. Bueno, él es licenciado en psicología, licenciado en educación especial en el área de atención intelectual, tiene una maestría en docencia y una maestría en formación docente. Profesional en el área de la educación. Él está a favor de la inclusión educativa, los derechos humanos y a favor de resguardar la integridad de niñas y niños adolescentes. Es secretario de Educación Pública Sistema Federal. Es docente en inclusión educativa. Trabaja en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 21, coordinador, Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos. Trabaja como voluntario consejero editorial para el periódico El Norte, edición Anáhuac. Y él es Homero Gómez Garza. Bienvenido. Muchas gracias, Homero. Nati. ¿Cómo Un estás? placer. Ay, un placer igual Muchas recibirte. gracias por la invitación y pues sobre todo de hablar de este tema pues que me apasiona y es a lo que me dedico actualmente y pues desde hace más de 13 años. Wow. Oye, platícanos un poquito, a ver, platícanos primero sobre ti un poquito Muy bien. y qué te llevó a estudiar esa carrera y cómo llegaste hasta aquí. Pues para empezar, yo no sabía que existía una carrera enfocada especialmente en personas, sobre todo en esta parte de la infancia, niñas, niños y adolescentes que sufren alguna discapacidad. Yo estudié la licenciatura en psicología y una amiga me invitó a estudiar una especialización y pensábamos que era como un posgrado. Entonces no tuve la precaución de ver el programa, el plan de estudios y me inscribí, Sí, muy pasé el bien. examen de admisión, y al momento de entrar a la semana de los cursos de inducción me di cuenta que se trataba de una carrera. Fue algo que el destino me llevó ahí y realmente me apasionó, me gustó muchísimo. Wow. Y quiero hacer una apunte, ¿verdad? Algo, resaltar. La licenciatura que yo terminé, la segunda, se llama Licenciatura en Educación Especial, que hoy en día la normal de especialización Humberto Ramos Lozano, que es donde yo estudié, pues los maestros muy capacitados tuvieron a bien hacer una reforma y cambiar el plan de estudios, pues siguiendo, ¿verdad?, esta Actualización. enfoque de la inclusión educativa. Y ahora los normalistas se están graduando como licenciados en inclusión educativa. Wow. Entonces ya estamos un poquito más acercados y no es solamente por el término, sino que realmente están siendo los normalistas más preparados de cuando yo egresé, porque tienen un enfoque más global y situaciones más reales que están viviendo en el mundo,
pero también localmente y dar respuesta a las necesidades o situaciones o condiciones que se enfrenta cada escuela en particular, porque todos los contextos son diferentes. Entonces, una cosa muy distinta, de hecho nunca ejercí como psicólogo, y pues me llevó a esta carrera que realmente me ha llevado, es una profesión muy noble, la verdad, muy desvalorizada por la sociedad, pero realmente muy necesaria. Realmente se necesitan muchos maestros en inclusión educativa en todas las escuelas, en todos los colegios, sobre todo aquí en Nuevo León y en México. Y con vocación. Y con vocación, claro. No he visto a jóvenes diciendo yo quiero ser maestro en inclusión educativa, porque saben muy bien que la paga es mínima. Entonces, ahí el gobierno yo creo que tendría que aportar algo, un incentivo, porque realmente se necesita mucha respuesta profesional, que aquí en Nuevo León hay una institución formadora de inclusión educativa de docentes que pueden dar respuesta a todas estas condiciones que demanda la sociedad. Híjole, y hablando de este tema específico de inclusión educativa, cuéntanos qué se entiende precisamente como inclusión educativa o sí. Por ejemplo, si hablamos de inclusión, la palabra infiere incluir, ¿verdad? Y es justamente este enfoque. De hecho, viene de un modelo arquitectónico. Lo utilizan mucho para construir edificios, en el cual el edificio tenía que ser incluyente, que tuviera rampas, que tuviera la accesibilidad, que tuviera los espacios para cualquier tipo de persona pueda acceder a él. Cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos más o menos de lo mismo, pero de la accesibilidad a que los recursos que se te brindan como persona con alguna condición de discapacidad tengas esa respuesta. Por ejemplo, puedes tener alguna discapacidad, llámese motriz, que tu colegio tenga la infraestructura, las rampas para que tú te puedas desplazar de un lado a otro. Que si tienes a lo mejor una discapacidad intelectual, que existen metodologías, estrategias, ajustes desde el diseño de una planeación y acción a la didáctica diaria, para que tú puedas realmente rescatar el aprendizaje significativo como persona con este tipo de condición, y que realmente sea enriquecedor para tus compañeros, que ellos aprenden de ti y tú aprender de ellos. Wow, realmente hablar de inclusión es hablar, aquí en Monterrey, en México, es hablar de un proceso que en todas las escuelas se vive de manera diferente. No todos tienen el mismo nivel de inclusión. Unos están en un proceso de aceptar a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad en las escuelas, porque hay personas que eso es un delito y es contra de los derechos humanos, pero aún las prácticas se dan. Entonces no hablamos de integración. Integración era, bueno, ya te acepto a la persona con alguna condición, pero ahora ¿qué voy a hacer como maestro? Entonces ahí mi función, hablando de qué es lo que yo estudié, ¿verdad? Mi función especial es orientar, acompañar al padre de familia, al maestro de grupo, al alumno en cuanto a la intervención, estrategias, metodologías, ver qué recursos materiales didácticos necesita para que realmente él acceda a los aprendizajes, a los contenidos, y que participe de igual forma que todos sus compañeros. Híjole, qué trabajal, pero qué padre, qué padre. Y ¿quiénes participan en una sociedad inclusiva? Bueno, ahí estamos hablando de que si estamos hablando de un contexto escolar, pues es la misma escuela quien debe que promover y fomentar la inclusión. La cultura, bueno, sí. Una cultura de inclusión. Una política de inclusión en la cual principalmente nosotros como maestros, como personal administrativo, directivos, desde el directivo hasta el personal de intendencia, sepan cómo dirigirse a las personas por su nombre, no por su condición de discapacidad principalmente. Porque pues
a todos nos gusta que nos llamen por nuestro Por nombre, nuestro ¿verdad? No nombre. por nuestra condición o por algún apodo o etiqueta. Entonces participamos los docentes, personal administrativo, las familias, la misma comunidad educativa, los vecinos de la escuela, del colegio, todos Los participamos, los compañeritos. compañeros del salón, todos participamos en una sociedad incluyente, inclusiva. Sí, y también, bueno, en el ámbito escolar y también en la sociedad, o sea, Exacto. que cómo, que tanto respetamos los señalamientos para personas con discapacidad motriz, o sea, los carros, los espacios para este tipo de personas que se estacionan, que están hechos para que se estacionen cerca, que tanto los respetamos, que tanto nos interesamos por, no sé, por aprender. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Por aprender lenguaje de señas, por aprender Claro. braille, por aprender, no sé. O sea, ¿será que eso también nos De toca hecho, como eso tiene sociedad? que ver mucho con el compromiso que tú tengas y valor como persona. Tiene mucho que ver con lo humano que tú tengas para ofrecer a la sociedad. Como docente, como maestro, comprometido con vocación, si tú recibes, por ejemplo, a un niño que no tiene, que necesita este, una comunicación alternativa, que en este caso sería un lenguaje de señas, pues tu compromiso sería aprender la lengua de señas para poder comunicarte con él y poderle decir a los compañeritos de aquel niño cómo se deben de comunicar y realmente que él se sienta parte de, que él pueda opinar, que pueda expresar sus sentimientos, que pueda expresar realmente quién es, que pueda participar en actividades, ya sean culturales, académicas diarias y simplemente comunicarse, porque es un derecho. Es que sí, que se sientan parte, porque de hecho eso es lo que ayuda a cualquier sociedad a salir adelante, como la unión, ¿no? La unión de todos sus integrantes, no la segregación. Exacto. Entonces, y hablando de segregación, hay un término que también se utiliza como que niños en situación vulnerable. Claro. Ese término abarca qué tipo de niños. Pues O de abarca todo. todas las minorías que no son escuchadas. Por ejemplo, aquí en Nuevo León estamos teniendo una situación de niños migrantes. Y estos niños, niñas y adolescentes muchas veces no están escolarizados. Entonces ellos se encuentran en una situación vulnerable. Y existe otro, por ejemplo, otra población, pues la población que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Que son niños con discapacidades, ya sea, llamémosle auditiva, visual, intelectual. Eso que acabas de decir, como dijiste al principio, o sea, estamos acostumbrados a usar términos que ahorita ya no ayudan mucho. ¿Cuáles son los términos correctos? Discapacidad Claro, intelectual. hay personas que todavía mencionan a las personas con alguna discapacidad como capacidades diferentes. Pues si todos Ok. tenemos distintas capacidades, ¿verdad? Todos, ok. O les llaman especiales. Es que él tiene necesidades especiales o es especial. Pues yo también creo que soy especial y Sí, tú, sí. Nati, pues Sí, tienes sí, algo sí. de especial. Todos Somos especiales. No hay como llamarles por su nombre. Y obviamente si estamos hablando en un contexto educativo entre docentes, bueno, este niño con tal nombre presenta una condición tal, por lo tanto, pues de aquí podemos partir para poder intervenir con él. Es Pero que sí. no, la discapacidad, el diagnóstico no te debe definir como persona, porque no hay límites. Y podemos demostrarlo con muchos casos de éxito, casos que pues las pueden ver en las series, en películas. Entonces, O como la discapacidad no te limita. Entonces, ni el diagnóstico. Realmente, pues hay que normalizar y visibilizar la discapacidad como algo que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, hay que visibilizar la discapacidad como algo común y algo bueno, anteriormente en años, ya ves que las personas como que hasta les daba pena decir que tenían algún familiar Sí, con una discapacidad. sí. Pues hoy en día no. Hoy en día hay que normalizarlo y
Es que yo creo que ese término de discapacidad está, no sé qué hay una connotación ahí que a lo mejor hay una asociación, no sé si negativa, pero así como no tan, no sé, que les guste. Entonces como que los mismos, nosotros crecimos, yo me acuerdo de niña o adolescente que era como que no digas discapacidad, no digas discapacitado, di niños especiales. Entonces todos, bueno, los niños especiales. O muchas veces también Sí. decían, es que está enfermito. Pues no, o Sí. sea, la discapacidad, pues, por ejemplo, un día, por ejemplo, hoy vengo saliendo de una enfermedad de gripa, ¿verdad? Esa es una enfermedad, pero la discapacidad es muy diferente a una enfermedad. Entonces, eso hace menos y a las personas. Entonces, son términos que poco a poco se tienen que ir erradicando entre las sociedades y darle más valor al nombre, a la persona, que a la condición que te pueda, que puedas tener. Y eso va con todas las cosas, no solamente hablando de discapacidad, va, por ejemplo, ay, Homero el flaco o Homero el gordo, o sea, Sí. las etiquetas no te deben de definir y no debemos de referirnos a las personas por su condición o por sus preferencias, por su estilo de vida, cuerpo, por su religión, etcétera. Entonces, hablar de inclusión habla que hay que visibilizar y normalizar la diversidad y que debe ser incluyente y que debemos de dar respuesta. Y por ejemplo, en este caso que estamos hablando educativa, todos tienen derecho a una educación inclusiva que te dé respuesta independientemente de tu condición. Pero yo creo que las escuelas no están preparadas todavía como para, o sí crees tú que haya, Déjame qué. platicarte. Cuéntame qué Ese pasos tema es bien importante porque pues yo tengo 13 años, a lo mejor no es mucha experiencia. No, Tengo sí. compañeras y compañeros que tienen más de 30 años trabajando en el sistema de educación y yo puedo ver que no es por nada, pero yo trabajo en una UDI en Santiago, Nuevo León. ¿Y qué es una UDI? Ujú. Es una unidad de educación inclusiva. Okay. Entonces damos servicio a las escuelas públicas, Okay. ya sea preescolar, primaria y secundaria. Entonces, nosotros pues estamos preparados para estar en una escuela y en esa escuela atender a todo el alumnado. ¿Y a qué me refiero a todo el alumnado? No solamente la población que tiene alguna condición de discapacidad, no. A personas que tienen a lo mejor dificultades en la comunicación, problemas emocionales, que a lo mejor están recibiendo algún tipo de violencia, a niñas, niños con aptitudes sobresalientes. También hacemos programas de aceleración para que puedan aprender a su ritmo, aprendizajes nuevos y que puedan llegar a ser capaces y hacer más cosas, ¿verdad? Entonces, el equipo de la UDI está conformado por una psicóloga, una trabajadora o trabajador social y maestros en inclusión educativa. Wow. Entonces, nosotros damos respuesta si nos llegara a tocar el caso de que hay una persona que es sordo. Entonces, pues hay que ver si podemos aprender o dominar el lenguaje de señas, que por lo regular, todos los que estudiaron en la normal donde te acabo de mencionar, pues los preparan súper bien y les enseñan lenguaje de señas. Les enseñan braille, nociones para que ellos empiecen a que el alumno con esta discapacidad pueda comunicarse. Wow. Entonces, a lo que voy es que la función en las escuelas públicas, por la pregunta que me hiciste, realmente sí brindamos un buen servicio. Okay. Pero también, como papá, que también pues yo a mi hija la tengo en un colegio. ¿Tienes tengo hijos? una hija de 9 años. Ay. Y comparto opiniones con amigos que tienen a sus hijos con otros colegios. Ajá. ¿Colegio privado? Colegios privados. Y me topo con que no existe un proceso de inclusión
como el que tenemos en las escuelas de gobierno. ¿Por qué? Porque en los colegios se escucha muy mal, pero aquí me dijiste que podemos hablar. Claro, de así todo. como van las cosas, Sí. No quieren batallar. Entonces le dicen al padre de familia, para empezar es muy difícil como papá tener un hijo con alguna condición porque pasas por un proceso de duelo en el cual tienes que, soltar. Primero estás con la negación, ¿verdad? Hasta Sí. llegar al último paso que es la aceptación. Y como colegio le dices, sabes que yo no puedo atender a tu hijo porque tiene esta condición, no estoy preparado, necesitamos a un maestro sombra. ¿Y quién es ese maestro sombra? Pues hace cuenta que es un asistente del niño que le está apoyando, asistiendo en que copie, en que trate de hacer trazos, en que pueda copiar las tareas. Pero eso pues etiqueta más al niño porque siempre hay alguien ahí a su lado y no resuelve en sí el problema que es que realmente participe. Que realmente, bueno, es que según el caso también de discapacidad, Claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo es lo que observo en los colegios. O, por ejemplo, también observo que no tienen maestros trabajando con este tipo de formación en inclusión educativa. Por lo regular son psicólogas, psicopedagogas, o que estudiaron educación en cualquier otra universidad. Ajá. Entonces yo creo y estoy seguro que muchos de los colegios, si hacemos un sondeo en los comentarios, realmente en el colegio donde está tu hija o tu hijo, sabes si hay niñas, niños con alguna discapacidad y son sus necesidades bien atendidas. O sea, el niño realmente participa, realmente está accediendo a los aprendizajes. Hay que hacernos varias cuestiones. Sí, y porque yo puedo hablar desde mi trinchera, que es en la educación pública. Y aquí pues nos comprometemos junto con los padres de familia a triangular y hacer un trabajo colaborativo. ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, en la escuela pública? La escuela pública los contacta a ustedes. UDI, ¿verdad? Me dijiste. UDI. Los contacta para pedirles apoyo o cómo funciona. O sea, sí, reciben a un niño con Por lo regular, la mayoría hoy en día de las escuelas públicas tienen población con niños con alguna discapacidad. Entonces ahí hablan obviamente a la Subsecretaría de Educación, de Inclusión Educativa, y manda, dependiendo de la zona en la que esté ubicada, a una UDI que esté más cercana y brinda ahí el servicio. Wow, ok. Y luego ya estando ahí, pues se hace una detección inicial. ¿Quién la hace la detección inicial? Pues por lo regular siempre es el maestro de grupo. El maestro de grupo es quien dice, ay, esta niña tal vez tiene algo porque como que batallo, no accede a las actividades que yo propuse. Entonces ahí es cuando nosotros entramos, hacemos un análisis, invitamos a los padres de familia a una entrevista, vemos toda la situación personal, médica y la historia que tiene la familia. Wow. Ya después de eso nos abocamos a hacer un informe de evaluación psicopedagógica ya con todos los participantes que vienen siendo los profesionales, que es la maestra de grupo que se compromete junto con nosotros y el padre de familia para hacer un plan de intervención y ver si al final, en periodos, ¿verdad? De evaluación, si hubo o no avances. Wow. Y si no, hay que cambiar la estrategia, ¿verdad? Okay. Pero esa línea es la que llevamos la mayoría, y si no es que todas las escuelas públicas de todos los niveles educativos. Y es un servicio que se ofrece únicamente a escuelas públicas. Y gratuito. ¿verdad? Gratuito. Pero si una entidad, si un colegio privado quisiera acceder a esta información, también... Muchos, fíjate que ahí en Santiago, muchas madres de familia me han contactado y hasta otras han sacado a sus hijos de colegios porque no reciben la misma atención y prefieren mejor acudir al servicio de UDI. También existen los centros de atención múltiple, pero esos son para los casos más severos. Okay. Que necesitan un proceso
mayor de adaptación. Ya cuando tiene Claro. el niño periodos atentivos más largos, que ya pone un poquito más de atención, digámoslo así, pues se da de alta y ya se incorpora a una escuela regular para que ya sea, pues, parte de, ¿verdad? Porque lo ideal es que todos estén dentro de una escuela y que realmente exista la inclusión educativa y participe. Ok, entonces, pero no está, ¿sí se puede entonces una institución privada acercarse a ustedes para solicitar servicios? Claro, yo estoy seguro que se le puede brindar el servicio del maestro en inclusión educativa por parte de la UDI si estos colegios se acercaran a las zonas, a los supervisores, a inspectores que son del nivel de inclusión educativa. Claro. Y estoy casi seguro que sí. Sí, pero pues como dices tú, a lo mejor no. Es que sabes que también nos falta a nosotros como papás conocer que existe esta posibilidad, esta opción. ¿Y cuántos papás no sabemos de esto? O sea, no sabemos que nuestro gobierno está también haciendo esfuerzos, está invirtiendo en esto. Hay material, de hecho te iba a preguntar qué material tienes de apoyo. Sí, de ¿Eso hecho, es para el docente o para...? Hoy en día, pues todos los maestros en inclusión educativa que yo conozco, de generaciones muy antiguas hasta las más nuevas, pues nos basamos en la guía para la educación inclusiva. Entonces, es una guía en la que vamos analizando, pues todo lo que es desde la cultura, las políticas, las prácticas del centro escolar en donde estoy trabajando. Cómo percibe el docente de grupo la discapacidad, cómo atiende la discapacidad, o no solamente la discapacidad, las situaciones vulnerables que hemos estado comentando, los problemas emocionales, qué percibe la comunidad, los padres de familia. Son encuestas también para los mismos alumnos, y vamos teniendo un medidor en el cual decimos, bueno, en este ciclo escolar, iniciando, tenemos este porcentaje y pues hay que echarle más ganitas porque realmente estamos en pañales en cuanto el enfoque de inclusión educativa en esta escuela. Como te comento, cada escuela tiene un contexto muy distinto al otro. Igualmente, el proceso de inclusión es muy distinto de una escuela de Santiago, el mismo Santiago, por ejemplo, la comunidad de los Rodríguez, que es donde yo estoy trabajando, te vas al Álamo, muy distinto el contexto. Y es Santiago, pero está... Es Santiago, pero son diferentes contextos totalmente. Entonces, realmente la mayoría de los maestros en inclusión educativa hemos tenido esta preparación, esta formación y actualización constante que nos brinda la misma Secretaría de Educación. Y es como un compromiso por vocación, porque no por tener cursos, diplomados, eso quiere decir que nos vayan a pagar más, ¿verdad? Realmente eso lo hacemos por vocación y porque realmente necesitamos buscar respuestas para ofrecerles al padre de familia, al maestro de grupo, cómo poder intervenir y que realmente el niño tenga este derecho de participar dentro de un contexto escolar. Híjole, sí. Y creo que hay mucho trabajo por hacer desde lo que mencionábamos ahorita al principio de cómo nos dirigimos, ¿verdad? Las palabras que utilizamos, los términos que utilizamos. Y a veces se nos olvida que las palabras tienen mucho poder. Y entonces hacer un cambio de palabras de verdad tiene mucho poder. Entonces, en vez de decir niños especiales, ahora decimos niños con una condición, una discapacidad motriz. O bueno, y creo que también como papás, cómo le enseñamos a nuestros hijos cuando vean, yo te quería preguntar, o sea, que si nos ayudas un poquito a imaginarnos este contexto que estamos en un supermercado y pasa un niño en silla de ruedas o pasa un niño con una discapacidad motriz, pero también intelectual, o sea, que es evidente. Ajá. Y cómo, porque por ejemplo mi hija que tiene 3 años se le queda viendo y a veces uno se alarma porque dices, pero no lo veas, pero sí. Entonces como que también entender de que, oye, pues claro que se le queda viendo porque es algo diferente. Claro. Entonces cómo abordarlo, porque son esos detallitos los que como papás en el día a día que se presentó esta situación podemos
pues platicar de eso con nuestros hijos, aunque estén chiquitos, 3 años. Responder de forma natural. Responder, por ejemplo, los niños se dan cuenta de todo. De todo. Independientemente de la condición que tenga el niño, porque también un niño con una condición de discapacidad, hay un momento en el que él se percibe ya diferente a sus compañeros. Sí. Entonces, se perciben y se dan cuenta de todo. Pero, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú me muestras, que estás en la plaza comercial y pasa un niño con un andador o con una silla de ruedas y se le queda viendo y dice, mira, mami, el niño tiene ruedas o el niño tiene, como mi abuelito. Ah, sí, exactamente, porque justamente este niño tiene una discapacidad motriz. Y luego, ya cuando entablen una comunicación con tal niño, referirse al niño por su nombre. Y luego, porque realmente, y explicarle a tu hijo, a tu hija, que la discapacidad es transitoria, porque ahorita no la tengo, pero a lo mejor mañana la puedo tener por un accidente. Por ejemplo, también puede ser degenerativa. Por ejemplo, yo uso lentes, ahorita soy un débil visual, pero antes no lo era. Exacto. Entonces, podemos normalizar y visibilizar la discapacidad como algo común, porque en cualquier momento de nuestra vida la podemos tener, ya sea por un accidente, de nacimiento, hereditario, por deterioro, alguna enfermedad que nos puede detonar, ahora sí, que una discapacidad. No sabemos. Entonces, y es algo con lo que tenemos que vivir, como por ejemplo cuando se habla de la muerte, es algo que está implícito en la vida. Hablar de la discapacidad es hablar de personas, es hablar de... personas diversas, es que todos exactamente, somos diferentes. Es algo normal. Entonces, ya no es como antes, en donde las familias en los 1900, si tenían algún hijo o hija con una discapacidad, los escondían en casa y ni siquiera recibían educación. Entonces, ahora sí, la gente tiene un poquito por las redes sociales mayor información y pues hay que aprovechar de eso para poder ser una sociedad más inclusiva. Más inclusiva, más compasiva, más amorosa, que promueva la unión, que promueva valores como el respeto, la cooperación. O sea, al final del día, pues es lo que queremos, que nuestros hijos crezcan en un mundo así. Pero somos nosotros, los adultos, los que a veces sin querer, pues les ponemos esta idea en la cabecita de... O ¿sabes qué otra cosa también me molesta mucho y que lo hacemos, me incluyo, está mal? Bueno, no voy a decir que está bien o que está mal. Quise decir que no ayuda. Es esta cosa de, sí, pobrecito. Sí. Los pobres te amo. Sí, eso está muy mal porque realmente, pues todos en algún momento dado minimizamos, ¿verdad?, a las personas dándole ese diminutivo. Exacto. De que pobrecito. No, ¿cuál pobrecito? Es más, hay niños que son bien astutos y que tienen conductas disruptivas y les gusta molestar al compañero. Entonces, a ese también tiene que tener una actitud enérgica y llamarle la atención. No porque tengas una discapacidad, no te voy a poner en un pedestal o en un lugar diferente. No, la inclusión trata de no excluir, de no segregar, todos por igual. Realmente somos humanos y somos vulnerables todos en cuanto a las emociones, en cuanto a las habilidades diferentes que podamos tener. Entonces hay que normalizarlo y tratar a todos por igual. Sí, porque creo que ese tipo de cosas hacen que hasta veamos como con otra mirada a estas personas de que, ay, sí, pobre. O sea, pues no. Porque pobre, ¿verdad? Digo, claro, tiene una condición, pero el valor que tiene es como el tuyo y el mío. Exacto. Entonces... por ser persona. Por ser persona. Ajá. Independientemente de la condición. Y más bien sería a lo mejor invitar a nuestros niños, o no sé si tú tengas algo
o donde ustedes que trabajan y se dedican a esto, que también puedan ofrecer a escuelas públicas algún programa, algunos ejercicios o algo de, bueno, no de tienes, sensibilización. ajá, Fíjate que sí. o Todos sea, mis compañeros de la UDI, cuando existe en un centro escolar un ambiente de cero inclusión, ujú, por lo regular lo que hacemos es este programa, un proyecto de sensibilización en el que poco a poco estamos incidiendo tanto con docentes, padres de familia y grupos en sí, el cómo ver la discapacidad, la diversidad, el que todos somos diferentes y no por ser diferentes somos menos o más, somos únicos, cada uno en su particularidad. Entonces sí tenemos proyectos de sensibilización en donde se les proyectan videos, hacemos dinámicas, los ponemos en situaciones mismas. Por ejemplo, hemos hecho una dinámica muy significativa en el cual les vendamos los ojos a los niños para que vivan cómo es un día en un espacio, como si tuviera una discapacidad visual, ay, sí, en diferentes grados. A otros les ponemos, por ejemplo, un lente un poquito más borroso y el no, otro tapado. Y así estamos buscando estrategias para que ellos empaticen sobre la discapacidad y vean que no es fácil. Y eso nos ayuda muchísimo a que poco a poco el proceso de inclusión vaya mejorando. híjole, qué padrísimo, me encantó eso de sensibilizar. Oye, y hablando de los padres de familia, ¿habrá algún apoyo, por ejemplo, si un papá, una mamá tiene a su hijo con alguna condición o un diagnóstico que no quiere aceptar, algo intelectual, o como le llaman ahora niños neurodiversos, o como sea, pero que nos, cómo ustedes también apoyan a los papás en Claro, el aspecto en el que puede haber papás que estén negados, o puede haber papás que sí estén en la disposición de ser ayudados, o cómo funciona eso. sí, yo por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo el, el ser papá, porque así Para empatizo entender. muchísimo con la madre y el padre de familia con cual estoy entrevistando o con el que estoy abordando el tema. Y me pongo ejemplo y pongo ejemplo de situaciones comunes que vivo con mi hija, y que también por tener esta preparación, pues yo a mi hija le pongo todos los trastornos, ¿verdad? Pero realmente, pues no, o sea, ¿quién soy yo para dar un diagnóstico? Pero sí es muy dado, es muy común que los profesionales en esto, Sí, andemos viendo siempre sí. situaciones y características y rasgos, ¿verdad? De los niños. Pero yo empatizo con el padre, madre de familia y me ha tocado padres en los cuales están en este proceso de duelo. Y por ejemplo, han sido alumnos y alumnas que los he recibido desde primer grado y hasta cuarto empiezan a aceptar su condición. Y yo lo que les he dicho, el diagnóstico no define a su hijo ni a su hija. Eso nada más nos sirve para saber de dónde tenemos que partir. Los padres de familia se vuelven expertos, ya sea en el trastorno o en la discapacidad, pero se vuelven expertos porque ellos mismos utilizan la creatividad para poder realizar estrategias en las cuales el niño sí pueda participar y sí pueda aprender. Entonces hacemos talleres con los mismos padres de familia para que poco a poco vean los casos de éxito que tenemos en el aula Wow. y digan, ok, a lo mejor mi hija tiene la misma condición de la hija de mi compañera y veo que ella ha avanzado muchísimo. Mucho tiene que ver la aceptación. Entonces, yo siempre les he dicho a los padres de familia que atiendo que no se preocupen. Y se los digo no solamente con los diagnósticos de alguna trastorno, ¿verdad? Cualquier tipo de diagnóstico que tengas, ya sea alguna enfermedad, alguna situación, algún trastorno, eso realmente nada más te sirve para saber de dónde vas a partir y qué poder hacer. Porque realmente como persona no te No te define. define. Ay, qué increíble. Y qué padre que también haya apoyo a los papás o a un acompañamiento. O, Ellos ocupan un acompañamiento, realmente, que es lo que te comentaba
de la diferencia de las escuelas privadas de las escuelas públicas. En las públicas tenemos un acompañamiento, los padres de familia siempre están ahí con nosotros abordando con las inquietudes. Ahora esto con la pandemia que tuvimos, pues lo que nos benefició fue la comunicación vía WhatsApp, sí. Porque antes ni te querían dar el teléfono a los padres de familia y para contactarlos era un problema. Gracias a las bondades que nos dejó esta pandemia fue esta comunicación. Ya tenemos una comunicación más efectiva. Utilizaban ya los padres de familia el WhatsApp para mostrar sus inquietudes y poder acompañarlos en todo momento. Y también en canalizarlos a otras dependencias para que puedan tener el diagnóstico que ellos desean. Híjole. Así es. Sí, pues sí, ¿verdad? Me imagino que dirigirlos con otras dependencias. Algún profesional o... Por ejemplo, con un neuropediatra y se hace una canalización por medio de la trabajadora social. Si realmente identificamos un problema ya que ocupa estar psicología, también tenemos equipo de psicología y especialistas que a lo mejor podemos ir al DIF. Entonces todo esto es gratuito. No. Y les damos respuesta a los padres de familia. Diferente a un particular, porque en particular realmente pues bueno, todo cuesta. Sí. Y tiene sus propias políticas. Sí. Aunque tienen que estar reguladas por la misma Secretaría de Educación cada colegio. Deben por supuesto, claro que sí. Pero yo estoy impactada que no sabía de todo esto. ¿Y cuánto tiempo tiene esto de estar funcionando? ¿O cuánto tiempo se estuvo maquilando? La inclusión educativa. Bueno, o la atención. UDEI. Sí, UDEI. Anteriormente se llamaba USAER. Pero ya también como se está renovando todo, con las nuevas políticas, con las nuevas reformas y las leyes, pues ya se hace el cambio como unidad de educación inclusiva. Y realmente es lo mismo, pero en México tiene muchísimos años atendiéndose esto. Es lo que te comento. Antes se hablaba mucho de la integración educativa. Ahorita no se habla de la integración educativa. Ahorita se habla de la inclusión educativa. La integración educativa era el proceso en el cual el niño con discapacidad o con algún trastorno o condición era luchar para que pudiera estar dentro de una escuela regular. Ajá. En un preescolar, una primaria, una secundaria. Y no tanto que participara, pero que lo aceptaran, ¿verdad? Ajá. Y ahora no, ahora es que participe, que el maestro de grupo haga sus ajustes razonables en el cual hagan un diseño en el que todos aprendan y sean complemento y se enriquezcan mutuamente. Ay, wow. Y entonces los maestros se prestan, o sea, realmente están dispuestos a, bueno, pues denme estrategias o denme... La verdad es que los maestros de grupo necesitan y demandan estrategias. Yo realmente les tengo un reconocimiento enorme a los maestros de grupo, porque ellos están 7 días, muchas horas con los niños, 5 horas con ellos, los conocen más que sus propios hijos. Sí. Muchos de ellos y ellas son madres, padres de familia que descuidan esta parte paternal, maternal, por estarle dando educación a sus hijos, y ellos buscan estrategias y demandan apoyo. Entonces esa es nuestra función. El compromiso del docente en inclusión educativa es acompañar al maestro a que no se sienta desorientado, que se sienta acompañado, que no se asuste en recibir en su aula a un alumno que a lo mejor tiene un trastorno del espectro autista, o a un alumno con déficit de atención e hiperactividad, o un niño con síndrome Down. Existen muchas estrategias para adquirir aprendizajes, la lectoescritura, etc. Entonces, para eso está nuestra función y estamos para servirles a todos. Y realmente el reconocimiento es para aquellos docentes de grupo que, a pesar de esta profesión y esta carga administrativa que a lo mejor pudieran estar teniendo, todavía se capacitan y se actualizan para aprender, por ejemplo, lenguaje de señas, porque tienen una alumna o un alumno con sordera o braille. Entonces me sorprende y son cursos que a lo mejor te los brindan, algunos de ellos de forma gratuita, la misma Secretaría de Educación. Ajá. Pero hay otros que ellos mismos
pagan para poder dar respuesta a su grupo. Invierten para capacitarse. Son docentes con vocación. Muy poquitos. Y de hecho, hablando de eso, ahorita en las escuelas normales, que son las escuelas para ser docente, para ser maestro, han tenido muy baja incidencia. Ya las personas no quieren ser maestros, ya no quieren ser maestras. Entonces los invito a que si tienes vocación y si esto te gusta, realmente hazlo, estudia. Y qué mejor que en la escuela donde yo estudié. Está, la verdad, muy, muy bien. Los maestros que están ahorita a cargo y que han estado ahí por muchos años han hecho de la normal, yo creo que es la mejor de la República Mexicana en cuanto a la capacitación y el perfil de egreso que va a tener un maestro en inclusión educativa. Es muy diferente el perfil que tiene un maestro aquí en Nuevo León en esta rama de la inclusión educativa a otras normales de la República Mexicana. Híjole. Y esto en donde tú estás, que brindas herramientas, apoyo a las escuelas públicas, es un programa a nivel federal, ¿verdad? Es que en Nuevo León tenemos dos sistemas, el federal y el estatal. Pero es exactamente lo mismo. Estamos regulados bajo la misma, bajo la misma Secretaría de Educación Pública. Ok. Es que me sorprende que, bueno, qué bueno que estás aquí para decirnos todo esto, porque me sorprende que todavía nos hace falta mucho informarnos sobre qué, pues esto que ofrece el gobierno. O sea, no sabía. Realmente sí. Es una maravilla y por eso uno hace la comparación, ¿verdad? Con lo privado. Sí. Y pues tenemos que tener como sociedad exigir nuestros derechos y decir, oye, pues si en las escuelas de gobierno me ofrecen todo esto y si acá estoy pagando, pues para una muy buena educación, que la única diferencia yo creo que sería el sistema bilingüe. Es la única diferencia. Que también yo creo que el gobierno debería aportar para que las escuelas públicas tuvieran un sistema bilingüe mejor. Entonces hay que también exigir nuestros derechos como ciudadano y realmente orientar a aquellas escuelas privadas a que ofrezcan un servicio de calidad en cuanto a la inclusión educativa y más humano, que no sean, porque muchas veces ni te los aceptan por alguna condición. Te cierran las puertas y si tú tienes dinero, aún así teniendo dinero, no saben cómo atenderlo y te cierran la puerta. Y deja tú, yo no recuerdo, en la escuela, como que esta sensibilización también, como que le pongan atención de vez en cuando, o sea, no sé cómo sea el programa de sensibilización, pero pues llevarlo a cabo, o sea. Yo creo que las escuelas privadas deberían en sus consejos técnicos escolares que se hacen una vez al mes, deberían de aprovechar esos espacios, no solamente para ver esos temas organizativos y administrativos, sino también con el proceso de inclusión, que lleven la guía, que realmente se observen y se sitúen en qué proceso de inclusión se encuentra ese colegio. Que evalúen. Que se evalúen también ellos mismos como docentes, qué percepción tienen sobre la inclusión, qué conceptos tienen también sobre este proceso. ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? Es algo nuevo. Pero, ¿y esta guía no la podemos conseguir? No, claro. O sea, los autores es Tony Bott y Mel Ainscow. O sea, podemos conseguirlo en cualquier... Está en PDF en internet. Entonces, ellos tienen todo el alcance de sus manos. No, pues entonces sí. O sea, este tema de la inclusión es algo que tenemos que estar a bordo. O sea, no dejarlo como que, para después, esto ya llegó, está aquí y no podemos quedarnos atrás porque no es justo. Exactamente. Es un derecho que todas las niñas, niños y adolescentes deben de tener sin importar qué condición tengas. Si eres niño migrante, si hablas otro dialecto y cambiaste de ciudad y viniste a Nuevo León, tenemos nosotros como docentes ese compromiso de aprender el dialecto para poderte dar una respuesta.
que necesitas, para tu desarrollo de aprendizaje. Exactamente. Ay, no. Pues algo con lo que quieras cerrar, Homero, pues ya sé que son muchas cosas, pero sí. Algo con lo que tú quisieras terminar esta plática, que de verdad te agradezco mucho nuevamente que nos hayas venido a platicar todo esto. Y pues el tiempo vuela y se nos terminó el tiempo, pero algo que nos quieras decir ya para terminar y para cerrar. Pues son muchas cosas las que engloba, ¿verdad?, la inclusión. Pero pues yo me quedo con decirle a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, que a lo mejor no saben ni siquiera qué estudiar. Y les digo porque yo fui uno de ellos, que pasé por todo este proceso de desorientación por no saber realmente lo que quería, y que esta carrera en inclusión educativa me ha llenado mucho mi personalidad, mi forma de ser, y sobre todo me ha hecho un ser humano que realmente es muy diferente al Homero de hace pues 20, 30 años. Entonces yo te invito a ti a que analices bien, que conozcas las escuelas normales que te ofrecen educación para ser docente aquí en Nuevo León, y que le eches un vistazo a la escuela normal de especialización Humberto Ramos Lozano, y veas el programa de estudios. Realmente no solamente puedes trabajar aquí en Nuevo León. Si realmente te gusta mucho esto, tienes la capacidad para irte a lo mejor hasta otro país. Wow. y ser bien remunerado, pero realmente si tienes vocación, hazlo por tu contexto. Tú que a lo mejor tienes algún familiar con alguna discapacidad, con algún trastorno, o tú misma o tú mismo tienes algún trastorno y quieres dar tu granito de arena y apoyar desde tu trinchera, haciendo algo local para que impacte en el contexto en el que tú estás, pues estudia y haz lo que no hicieron contigo. Da las respuestas que la gente necesita. La orientación que a lo mejor tú como alumno que querías escuchar y no recibiste. Entonces hay que prepararnos. Ay, no, qué padre. Muchísimas gracias, Homero. Sí, definitivamente vamos a prepararnos, a informarnos. Y, Homero, bueno, nada más te quería comentar si nos puedes compartir tus redes sociales por si hay algún papá, alguna mamá que se quiera contactar contigo, que necesite acompañamiento, apoyo, que los puedas orientar o redirigir pues para ayudarlos. Claro que sí, con todo gusto. Mira, en Instagram me pueden encontrar como Homero GZA, en Facebook como Homero Gómez Garza, y en Twitter igual, Homero GZA. Para servirles, cualquier inquietud, cualquier orientación, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Homero, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, escríbanos, déjenos sus comentarios, compartan esto, lo pueden compartir copiando el link y lo pueden compartir en sus grupos en WhatsApp. Estamos en Spotify, en YouTube como Aprendiendo a Vivir, estamos en Facebook, en Instagram, Capillas del Carmen. Por favor, compartan, denle like y muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.